Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal. Estamos hoy comenzando un tema que es muy particular y que de hecho hemos tenido una entrevista con el autor de este libro, Juan Carlos de la Cruz. Es la biografía de Charles Spurgeon, de Editorial CLIE, porque muy pronto en el canal vamos a presentar una serie de varios videos que es una conversación con el autor de este libro sobre la biografía de Charles Spurgeon, pero hablando de temas que son muy especiales. Bueno, en la previa de esta entrevista pudimos hablar un poco sobre un tema que es muy particular y que tiene que ver con la llamada teología liberal. Bueno, no quiero hablarle yo del tema porque me parece que él es el más indicado, está más preparado que yo para hablarles acerca de lo que es la teología liberal. Así que escuchemos su respuesta. A la mayoría de los teólogos de renombre latino que tuvimos en los años 70 y 80, Fuller Seminary, que en el entonces era muy liberal, etcétera, y los hombres de pluma que hemos tenido en Latinoamérica, en su mayoría han sido liberales, literal. Entonces, pues se filtran como evangélicos, etcétera, y son evangélicos porque ellos no salen de ahí, pero realmente hacen más daño que bien al juicio mío, al juicio de Spurgeon, por cierto. Spurgeon, eso le causó a Spurgeon retirarse literalmente de la Unión de Iglesias Evangélicas de Londres y también de la Asociación Bautista de Londres, el liberalismo que ya había penetrado en sus días, que había comenzado fuerte en Alemania. Y pues para nosotros ha sido una desgracia, ¿no? Más que una ayuda, la teología liberal y el liberalismo en general. Sí, es sencillo la definición. Teología liberal, en suma, engloba a todos aquellos pensadores, predicadores, teólogos o cristianos que entienden como premisa, de facto, dígase, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero tiene algún tipo de error. No es del todo la palabra de Dios porque fue escrita por hombre, porque sufrió ediciones, en fin, y eso es en esencia. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero contiene palabra de los hombres. Eso es la esencia de lo que es una mente liberal. Bueno, siempre ha habido algún escepticismo, ¿verdad?, en la historia, pero en suma surgió como vamos a decirlo así, como la cúspide de la Ilustración, de la época de la Ilustración, desde comienzos del siglo XIX, pero muy desarrollado justamente a mediados del siglo XIX. Dicho sea de paso, cuando Spurgeon comenzaba a ser pastor formalmente, por ahí comienza a difundirse o a diseminarse la postura esencial. Comenzó con dos franceses, el primero de ellos fue el doctor Astruc, y él fue el primero que propuso la teoría de que el Pentateuco tenía dos manuscritos, uno llamado J o jehovaísta y otro llamado o elohimista, de los cuales Moisés se había valido, o Moisés o los escritores del Pentateuco, porque una de las cosas que hacen ellos es que despojan la comunicación bíblica de los, digamos, escritores humanos o emanuenses o profetas que la misma Biblia designa, que en el caso del Pentateuco fue Moisés. Entonces ellos van a tratar de despojarlo de ahí, de algún modo. Entonces este médico, doctor en medicina, propuso esa teoría. Eventualmente los alemanes la tomaron en las manos. Los alemanes son en esencia los padres del liberalismo, quizás comenzando con Immanuel Kant, que se vendió como teólogo, ¿verdad? Y todo eso, pero era más un especulista que cualquier otra cosa, un empirista de alto nivel.
pero fue Julius Wellhausen, alemán también, un teólogo alemán, quien al final desarrolló la teoría de la alta crítica, proponiendo 4 manuscritos utilizados por él o los escritores del Pentateuco para llegar al manuscrito final del Pentateuco que tenemos, pero se queda todo en teoría porque nunca han aparecido tales manuscritos, es simplemente conjeturas, tomando ellos una interpretación propia de cómo están conformadas las secciones de los discursos y etcétera en el Pentateuco. Y esa es la esencia de la teología liberal. Eso tiene como secuela muchas otras sazones o desgracias, por decirlo así, en el plano de la ortodoxia. Ahí viene eventualmente asuntos como la interpretación o el pensamiento de que el Génesis es mitológico o poético en vez de ser historia per se. Y surgen ahí, bueno, a partir de esas ideas, la teoría de la brecha entre Génesis 1.1 y 1.2, y surge también el considerar que los días, por ejemplo, en Génesis son eras geológicas de miles de millones de años, etc. Y hay una controversia profunda desde entonces se deja en mano del cientificismo, por decirlo de ese modo, y de la especulación científica, la interpretación de especialmente los primeros 3 capítulos de la Biblia, y entonces eso corresponde a una desgracia porque eventualmente se tira por el suelo todas las escrituras. Si tú tratas de quebrantar el fundamento, que es Génesis, y especialmente los primeros 3 capítulos, pero vamos a decir Génesis 1 al 11, entonces no hubo diluvio, al final ellos no creen en diluvio, los liberales. La caída no es tan catastrófica como lo demuestra la Biblia y especialmente Génesis 3, y pues sí, Dios pudo ser Dios que creó, pero realmente todo lo que tenemos es el concierto de formaciones naturales del tiempo de 4.5 mil millones de años que tiene la Tierra, según ellos, y alrededor de 15 mil millones de años el universo, todo ese tipo de cosas. Y eso es, en suma, el liberalismo, pero eso no se queda en el pensamiento metafísico, eso se traduce a, desgraciadamente, la práctica, y fruto de ello es que tenemos, por ejemplo, secuelas como el relativismo científico y también moral, porque Einstein propuso ambas, ¿verdad? El relativismo científico, pero no se quedó ahí, sino también el relativismo moral, y tenemos entonces al final cuestiones como la moda actual de las ideologías de género, que es también un relativismo moral en su amplia expresión. En fin, eso tira, o sea, se degenera o comienza a incidir en todas las esferas, no solamente académica, pero social y de la vida práctica, y fruto de ello, y desgraciadamente de que los evangélicos en suma se han tragado la píldora, nosotros tenemos la debacle moral, vamos a decirlo así, pero también la debacle social que tenemos en Occidente particularmente, para dejar el resto del mundo ahí tranquilo, en los últimos 100 años. Desgraciadamente el problema con desvirtuar la teología y que eso llegue a los púlpitos es que eventualmente el evangelio deja de ser evangelio, porque cuando contaminas con ideas humanas el evangelio sencillo, diáfano, puro, como está en las escrituras, como le criticó Pablo a los Gálatas y a los Corintios y prácticamente a la mayoría de las iglesias que le escribió, ellos habían contaminado, ¿verdad?, con ideas humanas, como le escribe a los colosenses, que vigilen bien, ¿verdad?, de no dejarse engañar por la filosofía, ese quizás el único
versículo del capítulo 2, versículo 8 de Colosenses, donde Pablo utiliza el término completo, que con sus ideas trastornan el mundo entero, porque nosotros estamos completos en Cristo. Entonces, el liberalismo lo que hace es que viene e incorpora en el currículum del evangelio, por decirlo de algún modo, todas las ideas académicas en boga, y utiliza y tuerce la palanca. En vez de ser las escrituras que provean un método hermenéutico como tal, ¿verdad? Un método de interpretación bíblica, entonces no es la escritura, es el pensamiento humano y las disciplinas humanas las que realmente deberían pesar en la interpretación bíblica. Surge de ello el método que usa todo el mundo hoy para interpretar las escrituras, que es el método crítico gramatical. Realmente es una secuela del liberalismo, y no estamos diciendo con ello que el método sea horrendo, pero el mismo Spurgeon lo criticó en su momento. De hecho, le hizo críticas muy, muy severas al liberalismo. Dijo algo como: si nosotros nos descuidamos, como hasta ahora nos estamos dejando, terminaremos como Alemania, dijo Spurgeon, porque ya para su entonces Alemania era un desastre teológico e ideológico, y bueno, ahí está la historia. Hay un principio hermenéutico que hemos seguido por la ortodoxia, ha seguido y lo ha considerado como seguro por toda la historia, y es que las escrituras interpretan las escrituras. Entonces, en nuestra interpretación bíblica, siempre que nosotros introduzcamos formatos humanos, al principio, los primeros 400 años de la historia cristiana, a partir de la fundación, los padres lucharon mucho con el neoplatonismo y el aristotelismo, pero eso siguió por toda la época escolástica. O sea, Aristóteles y Platón sentaban el formato de interpretación bíblica para vamos a decirlo así, para la academia, ¿no? Las escuelas de interpretación. Orígenes y los escolásticos y padres de la iglesia, y los apologistas de los primeros cuatro siglos de la historia cristiana echaron una batalla fuerte tratando de despojar, como le llamo yo en mi crítica, La ética de Jesús, libro que le mencioné, que publiqué, tratando de evitar que Atenas tome control de Jerusalén. Una metáfora para decir que es que no tiene sentido que sea Platón y Aristóteles quienes nos dicten cómo es la forma correcta de abordar, ¿verdad?, del pensamiento bíblico para interpretarlo y para exponerlo. El fundamento debe ser que las escrituras se interpretan a sí mismos, y si hemos de buscar un método hermenéutico correcto, un método de interpretación bíblica, debemos buscarlo en las mismas escrituras, porque ellas son suficientes, ¿verdad? Ellas son completas para que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Pero claramente la erudición humana siempre ha enamorado al hombre. Agustín de Hipona fue extraordinario, pero su erudición es lo que nos enamora de él. Lo mismo que pasa con Calvino y quizás con Jonathan Edwards. Su erudición es lo que nos enamora. Entonces es un peligro, porque a nosotros nos enamora la erudición, y probablemente en la interpretación bíblica nosotros querramos sonar como eruditos y utilizar las reglas eruditas independientemente de su trasfondo, y ese es el problema de fondo, al juicio mío, a mi interpretación de las cosas. Y es desde esa perspectiva que nos damos cuenta que es tan necesario tener una mirada tradicional de la interpretación de la palabra del Señor, desde los padres de la iglesia y desde toda la historia hasta llegar hasta hoy. Sin embargo, como hemos escuchado, el liberalismo tiene sus manifestaciones a lo largo de la filosofía, de los pensadores y de la historia, y aún también en la teología. Pero si nosotros tomamos nuestra propia interpretación de la palabra
palabra del Señor, podemos volcar nuestra propia vulnerabilidad y limitación al texto bíblico que fue inspirado por Dios, como la Biblia misma lo dice. Por eso hay un gran peligro en lo que considero que es la teología liberal o la liberalidad en cuanto a conceptos de teología. No lo podemos permitir. Realmente este video está y fue preparado para poder alertarnos al respecto de lo que pueden ser pensadores, teólogos que no parten de una perspectiva tradicional, donde bueno, venimos desde la fundación de la iglesia hasta acá, sino que son nuevos pensadores de nuevas posturas de interpretación bíblicas que pueden ser muy peligrosas para nuestra salvación y para nuestro crecimiento espiritual y como, bueno, ciudadanos del reino de los cielos en la tierra de manera equilibrada y sana. Hay que tener muchísimo cuidado. Espero que les haya gustado este video y espero que a ustedes les haya sido de mucha edificación y no se pierdan la serie sobre la biografía de Charles Spurgeon con Juan Carlos de la Cruz como su autor, donde hablaremos de modo muy ameno y presentaremos varios videos de la serie que serán de mucha bendición sobre diferentes temas que pasó Charles Spurgeon, pero que también pueden ser experiencias de enseñanza para nosotros hoy. Así que disfrútenlo, sigamos adelante, recordemos que el mundo pasa y sus deseos, y el mundo también tiene que ver con lo que se les ocurre a personas que debe ser o no la palabra de Dios o el reino de los cielos. Todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Espero que te haya agradado el video y déjanos por favor tu comentario al respecto de si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, pero no solamente lo digas a modo de no estoy de acuerdo y dejas acá como que cerraste la puerta, sino argumentá. ¿Por qué? Porque las personas no solamente ven el video, sino que también van a ver los comentarios. Y somos muy edificados con comentarios que son muy buenos, aún comentarios que son crítica constructiva. Yo personalmente me edifico mucho de eso y aprendo mucho. Y también están aquellos que no, que hacen una crítica destructiva. No lo permitas, sigamos por ese camino, así que deja este comentario constructivo aquí en los comentarios sobre tu opinión acerca de la teología liberal, sobre todo frente a lo que fue expuesto por Juan Carlos de la Cruz en este video. Bueno, no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!